Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del excongresista de la República, el señor José Vega, del partido político UPP, Unión por el Perú. Señores, prácticamente la situación del señor Héctor Béjar en el gobierno, en el Gabinete Ministerial de Relaciones Exteriores, ya era insostenible por las declaraciones que él venía dando. Incluso hasta dijo que Sendero Luminoso prácticamente era una creación de la CIA. Y la izquierda peruana siempre ha dicho que tenemos gobiernos pro-yanquis, que estamos dominados por el imperialismo yanqui. Es decir, Abimael Guzmán prácticamente trabajaba para la CIA o era un agente del imperialismo yanqui, según se deduce pues de lo que dijera el señor Héctor Béjar. Y ya la situación pues de él en ese cargo era insostenible. El día de hoy presentó su carta de renuncia. También hemos visto que está dando vuelta por Palacio de Gobierno el señor Manuel Rodríguez Cuadros. Nos parece que es una persona mucho más sensata y prácticamente sí calza en ese cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Señor José Vega, bienvenido al programa. Buenas tardes, Tito. Grato saludarte y saludo a toda la audiencia de tu programa tan importante. ¿Le parece a usted que ya la situación del señor Héctor Béjar en el gabinete ministerial era insostenible y de repente uno de los puntos o el talón de Aquiles para que el Congreso no le pueda dar el voto de confianza? Yo creo que ya hay una renuncia irrevocable. Este es un tema que ya prácticamente, podríamos decir, tuvo su fin. Esta crisis generada por sus declaraciones, que no fueron pues nada acertadas y, por cierto, creo afectaron seriamente su responsabilidad como ministro de Relaciones Exteriores. En tal medida, creo, no le queda otro camino que renunciar y ya el presidente le aceptó su renuncia y próximamente o próximas horas debe designarse al nuevo canciller. Esperemos que el señor Pedro Castillo tenga la sapiencia, tenga la sabiduría pues de elegir a una persona para dicho cargo y a todos sus ministros. Y en especial pues se debe de apostar por personas de izquierda o derecha, pero que tengan credenciales democráticas. El señor Béjar nunca tuvo pues credenciales democráticas. Fue parte de esos movimientos de los años 60 a través de los cuales se quería traer abajo nuestra sociedad y copiar y calcar el modelo de revolución cubana en nuestro país. Bueno, es verdad, muchas personalidades, muchos ciudadanos han sido parte de los movimientos en el país político de izquierda, pero lo que no se puede admitir es pues halagar o reconocer a Sendero Luminoso como un proyecto, un partido que pueda representar una opción democrática. Ellos fueron una opción mesiánica, una cúpula criminal, sanguinaria, que generó una grave situación social de crisis con muertes y por lo tanto consideramos que es un tema que hay que zanjar y definitivamente plantear de que con ellos, con este grupo, no se puede tener de ninguna manera ningún acercamiento ni un compromiso político. Por eso creo que es importante que ahora que ha tomado la decisión del canciller renunciar, por lo menos ya eso aliviará, ya que están próximos a pedir voto de confianza y de esta manera pueden caminar. Esperamos que este primer gabinete pueda pasar el Parlamento y de esta manera iniciar su mandato. Esperamos con ya no más crispaciones, más situaciones de esta naturaleza que, por cierto, frenan y paralizan las grandes demandas sociales, políticas laborales y económicas que tenemos en el país y también la reactivación económica que está pendiente y con la urgencia que hoy día se requiere en el país. Justo respecto de la reactivación económica y que todos queremos, y hay pues millones de peruanos que están en situación de pobreza y pobreza extrema, el gobierno ha anunciado prácticamente bonos de 350 soles, no para familias, sino para personas. De hecho, pues que en algunos hogares de repente 2 o 3 personas se van a beneficiar con esos bonos. Y el universo más o menos es de 13 millones de peruanos. Y en dinero eso va a significar una suma aproximada a los 4.550 millones de soles, prácticamente entre un 2 a un 3% del presupuesto general de la República. Al respecto, ¿qué opina usted? Bueno, mira, yo creo que el gobierno ahí no ha sido lo más atinado, yo creo que hay otras urgencias y por cierto había que identificar qué familias tienen mayores graves problemas en estos momentos
de índole económico, social y laboral, que han sido más afectados por esta pandemia, pero dar a personas que de repente muchas de ellas en la familia se van a duplicar, considero no ha sido lo más acertado. Debió haber planificado, haber hecho de repente con los resultados de lo que han significado los bonos anteriores frustrados, inclusive que no llegaron a muchas familias. Yo creo que no ha sido lo más acertado en el objetivo de decir que va a dar 13 millones de peruanos, pero primeramente debe tener señalado, debe tener claramente identificado qué sectores sociales, qué grupos humanos realmente han sido los más afectados por esta pandemia sanitaria y también la política económica de los gobiernos pasados que han sido ineptos e incapaces, ¿no? Los bonos se empezaron a entregar con el señor Martín Vizcarra, un poco también con el señor Sagasti y ahora tal parece que también se van a seguir entregando con el señor Castillo. ¿Hasta cuándo nuestra caja fiscal va a soportar esto? Es verdad, se está arriesgando la caja fiscal, una vez más el gobierno también echa mano a los recursos del presupuesto para poder tratar de aliviar y de esta manera, yo imagino también con una visión social de buscar de alguna manera una tranquilidad en el pueblo frente a lo que está hoy día esperando que este gobierno inicie con buen pie, que pueda cumplir con su oferta electoral, que pueda reactivar la economía, que pueda generar empleo, que asimismo pueda también definitivamente poder lograr que esta pandemia sanitaria que ha afectado y ha generado miles de muertes, por fin encontremos una política de Estado que pueda permitir realmente tener la previsión, tomar las medidas necesarias y los hospitales tengan que implementarse para no seguir sufriendo los efectos de esta pandemia. Son prioridades. Y luego el tema escolar también, ¿no? Por cierto, que es necesario también prioridad, mejorar el presupuesto y también el otro problema grave, la inseguridad ciudadana, que todos los días asesinatos, muertes, asaltos, y por cierto hasta ahora también recién este gobierno tiene que iniciar de qué manera va a poner coto freno, y yo particularmente considero que deben participar las Fuerzas Armadas con una acción disuasiva en zonas rojas, zonas de extrema inseguridad y de esta manera aliviar este grave problema social que vive nuestra colectividad humana. En la segunda vuelta electoral el dólar empezó a dispararse y pensábamos que en la proclamación pues del candidato presidencial, en este caso fue el señor Castillo, prácticamente eso iba a estabilizar el dólar y de repente a la baja, pero sin embargo esto se mantiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para reactivar nuestra economía? Bueno, yo creo que ahora que de alguna manera el gobierno, para darle la tranquilidad económica a los inversionistas, al empresariado nacional e internacional, ha ratificado el cargo al señor Velarde. Pero esto, por supuesto, todavía no tiene resultado porque ahora hemos visto que el dólar se ha disparado, ha pasado los 4 soles y esperamos que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva puedan coordinar acciones que puedan de alguna manera regular y permitir que este dólar no siga disparándose y de esta manera pueda volver a un valor, un precio que no genere mayor situación de crisis económica en el país. Bueno, al menos la presencia de Julio Velarde en el BCR a nivel macro garantiza la estabilidad de nuestra economía. Esperemos pues que no se choque pues con el BCR, no se choque pues también con el billete, no recurramos de repente si no se reactiva nuestra economía a la emisión inorgánica, la famosa maquinita. ¿Qué pasaría si le damos a la maquinita? No se generaría una tremenda inflación, sería grave, esperamos que eso no ocurra. Y por eso es importante también decirle también a la clase política que han gobernado el país, que hoy día muy temprano están generando una confrontación, que es verdad también de parte del gobierno, algunos ministros como el saliente han generado con sus opiniones, con su accionar, mayor situación de haber generado, creo, abonar a favor de que la oposición hoy día, encabezada por los perdedores, han generado ya movilización hasta pedir la vacancia del presidente. Yo creo que se está generando una situación también de cierta inestabilidad política en el país. Y eso nos favorece para que nuestro país pueda iniciarse las inversiones, pueda desde el gobierno también generar la posibilidad, el gobierno pueda empezar el inicio de las obras que han quedado paralizadas y también poder tener una mejor tarea que con los gobiernos locales, regionales, y que de esta manera pueda en nuestro país una vez más poder destrabar estos momentos en los que hay un entrampamiento por la situación
de todos los fenómenos que han pasado por los gobiernos pasados, que el reciente asume también todo el costo de lo que ha representado esta parálisis económica en el país. Pero si no le dejan trabajar, también no podemos evaluar con objetividad, porque inmediatamente llega a Palacio y ya comenzamos con el anuncio, los tambores de guerra y la vacancia, ¿no? Y también corremos el riesgo de que no nos ocurra que finalmente el gobierno termine también cerrando el Parlamento. Pues ya nos pasó con Fujimori, ¿no? Y ya pasó con Vizcarra, y esto, por cierto, son unos antecedentes en la que definitivamente no son nada favorables para fortalecer la democracia débil que tenemos en el país. Algo que todos los peruanos exigimos de nuestros gobernantes, sea de un gobierno local, regional o central, es la transparencia en sus actos. Era necesario que el señor Castillo prácticamente disfrace la visita de algunos maestros, profesores, docentes, pertenecientes al Movadef y que han concurrido pues a Palacio de Gobierno. Yo creo que ahí el presidente o falta asesor está cometiendo algunos errores que esperamos pronto se rectifique, porque no hay que negar también, el profesor Pedro Castillo no tiene una experiencia de ejercicio público. Yo considero que va a tener que tener un curso intensivo, acelerado, para empezar a contar con personas que puedan tener una trayectoria y experiencia y comiencen a orientarnos para que no se cometan estos errores que finalmente son aprovechados por la oposición. Igual ha ocurrido con la visita al Parlamento, en la que inclusive el presidente pide, por ejemplo, que para los profesores le den una comisión que es de educación. Yo creo que no fue pertinente ese planteamiento. Y son errores que, por cierto, capitalizan la oposición y justifica inclusive para pretender decir agitando las aguas y pretender decir que están viendo ya las condiciones que ameriten una vacancia por incapacidad moral permanente, que no es el tema igual como la que me tocó encabezar frente a lo que representó el señor Vizcarra, que ahí había claras muestras objetivas, vínculos, acto de corrupción de coima, y que hoy día está procesado este señor. Por lo tanto, ahí, guardando las distancias, consideramos que al hoy presidente de la República le debe darle un tiempo, un espacio, para que de alguna manera el gobierno pueda afirmarse y de esta manera sobre los resultados fiscalizar, hacer un control político y haciendo un juiciamiento de valor, pero no ahora, a 14 y 15 días del mandato, ya se ve el anuncio de la vacancia del presidente, y eso, por cierto, genera mayor situación de zozobra, caos y crisis que está viviendo el país. No alimenta a una solución madura, concertada, dialogada, y esperamos también que este sector de la oposición pueda llegar a un diálogo o entendimiento con el gobierno, que ha atendido, creo, muestras y gestos, y que de esta manera aliviemos esta etapa del inicio del gobierno del profesor Castillo. Respecto de la vacancia presidencial, esto de repente lo tuvo en sus manos pues el Tribunal Constitucional para poder interpretar qué es lo que significa incapacidad moral. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no lo hizo. ¿Cree usted que eso amerita pues una reforma constitucional para que quede claro, para que quede preciso, ¿no?, qué es lo que significa pues incapacidad moral, para que esto no sea una figura sumamente amplia y ahí quepa todo? Bueno, eso va a depender. Este nuevo Parlamento puede nuevamente ver este tema, que es importante, pero también tenemos que tener claro, acá nosotros tenemos 6 presidentes procesados por corrupción y todos ellos están con claros actos hechos comprobables de actos que han generado pues, en nuestro país justamente que la población tenga rechazo a esta noble tarea política que es vocación, pasión para servir. En este terreno creo también es importante que las reformas consideren también que los actos de corrupción tenemos que tener medidas duras, drásticas. Nosotros planteamos la necesidad inclusive de implementar nuevamente la pena de muerte para todo aquel presidente o autoridad, gobernador, alcalde que roban millonarios recursos, debe ser procesado por traición a la patria y de esta manera aplicar la pena de muerte. Porque nuestro país es un mal endémico, es un cáncer que hay que extirparlo de raíz. Hasta ahora no hemos encontrado una salida a este grave problema, con lo cual cada periodo gubernamental salen nuevos millonarios y procesados presidentes, otros presos, otros procesados, y eso es grave, por cierto, para nuestro país. Y hablando de la corrupción, lo que usted siempre combate de manera tenaz, ¿no?, incluso hasta propone penas que ameritan pues salirnos del Pacto de San José,
si ya los mandamás de Odebrecht, Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, prácticamente se han acogido a la colaboración eficaz, hay un convenio suscrito y homologado ante el Poder Judicial y prácticamente ellos han manifestado que, hablando así en criollo, le reventaron la mano pues a Ollantumala, a Toledo y autoridades regionales de Cusco y también del gobierno regional del Callao. ¿Y por qué estos procesos no avanzan a pesar que ya tenemos colaboración eficaz? ¿Qué es lo que pasa? Eso es otro grave problema. Necesita una reforma radical del sistema de justicia. No funciona. También no es, creo yo, para todos, es secreto que el Poder Judicial también hay graves problemas de corrupción. Y esta justicia lenta que genera impunidad tiene que cambiar. El presidente actual ha ofrecido reformas radicales, frontales, para justamente enfrentar una reforma por el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no nombra ni un juez, o sea, ha sido un fracaso. Eso fue promovido justamente con este presidente a quien tuvo la responsabilidad del Parlamento de vacarlo por procesos de coima, y hoy está con procesos abiertos. Por eso es importante tener medidas que hoy día generen desde el Parlamento, hoy día que tiene un periodo de 5 años, puedan permitir impulsar grandes reformas. Y de otra manera, creo definitivamente nosotros compartimos la necesidad de impulsar el debate de una nueva constitución. Y los mecanismos puede ser una reforma del artículo 206 de la Constitución y permita un referéndum para el pueblo, y lo otro es una asamblea constituyente. Pero este es un proceso, un debate que se ha iniciado. Esperamos también la clase política pueda entender que esta es una imperiosa necesidad de demanda del pueblo mayoritario. Y no es que, por cierto, ellos tengan sus temores, y esta constitución fujimorista, que ha generado, como el capítulo económico, estos famosos que han pretendido establecer la impunidad con los famosos contratos ley. O sea, no le podemos revisar ningún contrato a pesar que están vinculados a actos de corrupción. Y eso es gravísimo en el país. Con ello se ha generado el saqueo del país. Por eso para nosotros necesitamos grandes reformas. Lo ideal es el cambio de la Constitución, pero de otra manera este Parlamento tenga que entrar al debate en la necesidad de hacer grandes reformas para ir impulsando y frenando los actos de saqueo y de corrupción en nuestro país. Todo empresario privado, cuando inicia, tiene trabajadores que prácticamente aprovechan las deficiencias en su mecanismo de control y le roban. ¿Y qué hacen los empresarios privados? Mejoran su mecanismo de control para que no se la vuelvan a hacer, hasta que al final logran obtener un mecanismo de control eficiente para evitar esos robos de parte de sus trabajadores. En el Estado sucede todo lo contrario. Los mecanismos de control que tiene el Estado cada vez son más debilitados. Por ejemplo, a la Contraloría General de la República se le quitó su facultad sancionadora y nadie se la restituye. Los organismos de control que tenemos tampoco funcionan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer al respecto? Recuerdo sobre este tema en el año 2010. Yo fui presidente de la Comisión de Fiscalización. Aprobamos, esa época estaba el señor Fatpuri, justamente la capacidad sancionadora de la Contraloría. A esa propuesta lo llevaron al tribunal y el tribunal observó. Este tribunal constitucional que tiene el mandato vencido y son jueces hoy día tribunales que definitivamente han estado al manejo político de los gobiernos turno y han observado algunas leyes de este Congreso transitorio, o sea, de este Congreso complementario, en la cual hemos sacado muchas leyes sociales favorables a la mayoría del país, pero sin embargo, este tribunal, como por ejemplo la deuda telefónica, más de 729 millones de soles, la regaló con una dándole a favor. O sea, todos estos temas van a acabar cuando logremos que, en primer lugar, hay una reforma radical del sistema de justicia, pero también que estos tribunales, una vez vencidos sus mandatos, deben ser renovados. No pueden mantenerse en cargo porque son pasibles de manipulación política, como ha pasado. Y por eso es que ahora tenemos graves problemas como lo que estamos viviendo hoy día. La corrupción sigue por años, tenemos procesos abiertos de varios expresidentes, pero no tenemos ni un sentenciado. Eso es lo más grave. Y cada vez se suman más corruptos alcaldes, gobernadores, y hoy día el país requiere con urgencia también, así como reactivar la economía, combatir eficazmente el problema grave, el problema que tiene que ver hoy día, enfrentar, que tiene que ver la falta de empleo, también el problema grave sanitario, que es el primer orden de prioridades de parte del gobierno. Pero sin embargo, también tenemos que entender
que la lucha contra la corrupción no se puede soslayar. Esta es una lucha incansable, inagotable, y por lo tanto hay que dar cara y tener que enfrentar a este fenómeno grave que por años ha generado en nuestro país que se hayan ido ingentes recursos millonarios por los canales, por estos caños de la corrupción. Y es el momento de poner medidas duras, severas, para ir desterrando y extirpando este cáncer maligno. Como consecuencia de la crisis económica, ahora tenemos un récord, 9 millones de trabajadores informales, es decir, 9 millones de peruanos que no tienen gratificación, que no tienen CTS, que no tienen vacaciones, que no tienen seguro. ¿Qué hacemos para sacar a estos 9 millones de peruanos de la situación en la cual se encuentran? Es bueno que tengan un dinerito para poder afrontar el problema pues de la alimentación y otros servicios básicos, pero a la larga no es bueno. Sí, por supuesto. Yo creo que en este momento, por ejemplo, para reactivar la economía, el gobierno debe orientar, por ejemplo, créditos a los pequeños y medianos empresarios, a las MIPES, donde se genera trabajo, donde se genera empleo. Pero si va a direccionar como el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Kuczynski y otros, a la gran empresa que muchas veces no generan ese empleo masivo que necesita el país. En nuestro país se han perdido más de 9 millones de empleos, pero en el sector pequeño y mediano empresario, las MIPES. Entonces, ese sector requiere con urgencia una reactivación económica y de parte del gobierno tiene que generarse sus créditos que ameriten que inmediatamente podamos empezar a reactivar el país. El señor Sagasti prácticamente mandó a su casa a 18 generales de la PNP. Se quiere fortalecer las rondas campesinas en rondas urbanas. Hace poco también se ha intervenido la DIRCOTE, aparte de otras instituciones de la Policía Nacional. ¿Cree usted que se está buscando debilitar a la Policía Nacional del Perú? No creo que sea favorable, es una institución tutelar, una institución importante, hay que fortalecerla, darle un mecanismo, por ejemplo, que el trabajo de inteligencia que hubo en la época de la captura de Ismael, este organismo, el GEIN, esta policía élite, debe nuevamente preparar, capacitarse para que la acción preventiva funcione contra la delincuencia organizada. Trabajo de inteligencia muy importante, que hay que dotarlos de recursos y también preparar y formarnos a los nuevos policías en ese objetivo, porque eso es un proceso de formación. Y también es necesario implementar complementariamente, darle mayores recursos y también poder tener de parte del gobierno la política que permita de Estado que las Fuerzas Armadas contribuyan para poder parar y frenar la ola de violencia en el país. De otra manera no vamos a lograr en nuestro país darle la tranquilidad a los ciudadanos. Todos los días, ya se pan del día, asaltan, matan, ya cada vez estos delincuentes son más avesados, estos criminales van y de frente por robar dinero te matan. Entonces, por quitarte un vehículo. Por eso es importante que las medidas de seguridad es otro problema grave que va a enfrentar este gobierno nuevo y esperamos que tenga la verdad, la inteligencia y la capacidad necesaria para poder reorientar y de esta manera dar tranquilidad a la ciudadanía. El precio del cobre está en un buen momento. Y esto significa pues que por ese concepto a nuestro país están ingresando ingentes cantidades de dólares. Y nosotros sabemos que el dólar es una mercancía y como mercancía si abunda, esta debe de bajar de precio. Pero eso no ocurre en nuestra economía. Más bien el dólar está que se incrementa y la moneda peruana está pues devaluándose. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se devalúa nuestra moneda? ¿Por qué el dólar sube y tan que ingresa cualquier cantidad de plata por la cuestión del cobre? Bueno, esperamos que no estemos jugando de parte del grupo de poder empresarial, nacional, transnacional, de creer por el lado económico, afectar al país y comenzar a generar esta situación de la subida, porque las cosas han subido, porque el dólar marca la pauta para el tema de transporte, tema alimentación, los pasajes. Entonces va a generar una crisis social que puede estar buscando estos grupos de poder que con mucha antelación están pretendiendo buscar la vacancia del presidente. Esto sea otro camino de un boicot económico para afectar al gobierno. Esperamos que eso no sea. Esperamos que esto sea una situación real, de una situación de que el gobierno nuevo ha generado cierta situación de todavía de una espera o de una falta de confianza, pero no se ha promovido por los agentes económicos
y otros grupos de poder económico que estén promoviendo de alguna manera esta situación que permita finalmente desestabilizar el gobierno. Sería gravísimo, entonces sería antidemocrático lo que podríamos decir que estaría en camino a esta manera hacer un sabotaje económico. Sería grave si esto estaría ocurriendo ahora. Tal parece que el señor Pedro Castillo, ¿no?, y sus seguidores, sus afines, están tratando de formar un partido magisterial. ¿Esto va a significar una ruptura entre el señor Pedro Castillo y Cerrón? Bueno, esperamos que no sea y que sea que el profesor Castillo tenga su partido y quiera promover, pero él no se puede distraer porque tiene la responsabilidad. El partido es el país. El partido que tiene que jugarse por el partido de todos los peruanos. Él tiene que ponerse la camiseta de todos y complementariamente si sus afiliados o los profesores quieren promover su partido, está bien, es libre, es democrático. Pero el gobierno, el presidente, tiene que encarar los graves problemas que están afligiendo al país. Tenemos problemas sanitarios, tenemos problemas de reactivación económica, tenemos problemas de inseguridad ciudadana, tenemos problemas de la educación, tenemos problemas graves que tienen que ver con muchos temas pendientes que tiene el país y no podemos estar de repente distrayendo el tiempo en estos temas que, por cierto, no son de urgencia, en estos momentos que el país requiere a tiempo completo al presidente de la República, a sus ministros, a los funcionarios, para poder lograr dar la tranquilidad a los ciudadanos que están esperando de parte del gobierno nuevo. Pero por cierto también, una vez más les digo, que también este grupo de poder político, económico y fundamental, partidos que han perdido y otros que entiendan que perdieron, así es el proceso electoral democrático, pero ahora contribuyan también a buscar un entendimiento, un acuerdo político para avanzar. Si este gobierno pasa un periodo no da resultados, pueden haber enjuiciamiento de valor, cuestionamientos por resultados, pero no se puede generar una situación ahora de este conflicto, de esta confrontación, que está alimentando caos terrible y eso afecta también, como hoy día vemos, la especulación del dólar y así afecta más la economía social y popular en nuestro país. Usted pertenece al partido UPP. ¿El partido UPP es un partido de izquierda? Nosotros somos un partido, yo tengo raíces de izquierda porque yo fui formado en las canteras de la izquierda peruana. Yo he sido militante de la izquierda, desde muy joven, he sido dirigente sindical de la Federación Bancaria, de la CGTP. Hoy día el Partido Político Unión por el Perú, hace muchos años un partido nacionalista, un partido revolucionario, un partido descentralista, un partido democrático, y por lo tanto consideramos que nuestro país, por ejemplo, nosotros planteamos urgentemente la necesidad de cambio de esta Constitución. Esta Constitución tiene varios problemas graves, ¿no? El problema es la educación se privatizó con Fujimori. La educación se la ha entregado a las manos privadas. La educación debe ser un derecho fundamental, como la salud pública, el agua. Es necesario también que el Estado participe en la inversión. Hoy día el Estado es convidado de piedra, simplemente subsidiariamente participa, pero no invierte. Promueve inversión, pero no invierte. Debe promover inversión e invertir en empresas estratégicas, de esta manera generar mayores ingresos para el Estado para invertir en la educación, la salud, en la infraestructura pública y que urgencia requiere nuestro país. Ahí tenemos, por ejemplo, el sector de la minería. Hoy día, yo no quiero poner ejemplo a países vecinos, pero creo que nuestro país tenemos que ver cómo le damos un valor agregado a nuestros minerales, cómo logramos traer tecnología para permitir procesar y transformarla. No es posible que solo entreguemos en bruto todos nuestros minerales y en nuestro país no se beneficie con el objetivo del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de lo que pueda significar en nuestro país cuando logremos darle un valor agregado a todas nuestras riquezas naturales que en nuestro país, por cierto, son riquezas no renovables y ahora necesitamos aprovecharlas, pero no solo seguir promoviendo la entrega en material primario en bruto y no buscar su procesamiento y su transformación en el país. El señor Vladimir Cerrón manifiesta que en nuestro país hay partidos de izquierda liberal y que son financiados pues por el gobierno o por los norteamericanos, dice él, ¿no? Salvo pues Perú Libre. ¿UPP es financiado por los norteamericanos? Yo creo que ha sido, no sé, un desatino del señor Cerrón. Nosotros como ellos y otros nos autofinanciamos y últimamente todos hemos tenido un financiamiento público, pero eso para capacitar, para formar líderes y bueno, por otros temas administrativos. Pero por años nosotros desde la izquierda hemos contribuido como trabajadores, inclusive hemos dado nuestro aporte a
a la organización, cada uno tenía un mínimo de aporte que dar, como así como los evangélicos religiosamente, y de esta manera contribuíamos a que de alguna manera nuestra actividad política pueda tener presencia activa en el país. Y yo considero tener la idea, como en mi época juvenil, nosotros también tenemos la idea de que la lucha era pues solamente el discurso anti-norteamericano, anti-imperialista, y que era para oponernos a todo lo que podría vincularlo a la economía americana. En nuestro país, en el mundo globalizado hoy día, hay que ver los resultados. La China, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Un solo partido comunista tiene el manejo del país y maneja más de 1.500 millones de ciudadanos chinos. Pero mira el éxito. Utilizaron la tecnología, la ciencia, que ha permitido una gran industrialización. Y hoy día es un ejemplo inclusive para muchos países capitalistas llamados, que lo ven a la China hoy día como un poder económico que de acá a 10 a 20 años creo que lo va a superar a Estados Unidos, y de esta manera será un nuevo eje económico, un nuevo eje de desarrollo, progreso para muchos países del mundo y ejemplo para muchos países del mundo. Sí, la China, pues una vez que Deng Xiaoping asume la conducción del país a la muerte de Mao Zedong, prácticamente tiene un viraje. A nivel político conservan el comunismo, pero a nivel económico es el capitalismo. Así es. Y yo creo que, mira, ahí el Estado participa de toda la actividad, y en nuestro país el Estado no participa en ninguna actividad. Creo que puede asociarse con el capital privado nacional, el Estado puede poner 70 o el Estado 30, y asociado con el privado, entonces el Estado participa de lo que va a significar las utilidades, los ingresos, para justamente invertir en la salud, la educación, la infraestructura. Pero si vamos a tener solamente seguir explotando la riqueza para entregarlo en bruto, y que los gobernantes pasados siempre trataron de atraer la tecnología, que la base del desarrollo del país, la educación, ¿qué hicieron por la educación? Esta constitución la privatizó, ha privilegiado universidades que no pagan impuestos, deben pagar impuestos. ¿Qué calidad educativa le dan en esas universidades, que muchas de ellas realmente son universidades que no meritan y ni siquiera tienen un estudio de mercado para saber en cada región cuál es la actividad económica, cuál es el sector que genera trabajo, empleo en cada rama de profesión? Porque en Lima o en Iquitos o en Arequipa, por cierto, son distintas las actividades. En el otro sector puede haber un tema agrario, en el otro sector puede ser sector minero, pero si no le das una formación orientada en función de lo que produce tu región, ¿cómo generas en los estudiantes que haces una estafa de cartones bajo el brazo para ser desempleados, terminan trabajando en cualquier otra actividad que no guarda relación con la profesión para la cual fueron formados? Y eso es grave en nuestro país, porque obviamente en nuestro país ya no se planifica nada, ¿no? Ya no hay instituto de planificación, tampoco desde el Estado, del gobierno, del Ministerio de Educación, no orienta a estos universidades privados o nacionales a ver, por ejemplo, en Iquitos, qué carreras tienen la posibilidad de encontrar mercado laboral. Médicos, requieren esas ciudades médicos, más ingenieros, agrónomos, técnicos, y necesitamos también en nuestro país, desde los colegios, hacer cambio curricular para que se pueda ver como antes carreras técnicas. Así cuando los alumnos terminan la secundaria están preparados con alguna carrera técnica y pueden defenderse en la vida como no era antes. En mi periodo hubo muchas carreras técnicas y muchos de mis compañeros terminaron siendo profesionales en carreras técnicas y así lograron sacar adelante a su familia. Hoy día los alumnos están preparados simplemente para el desempleo, para engrosar las filas de la delincuencia o de la drogadicción, o a generar que se desperdicien esos jóvenes en otras actividades que, por cierto, terminan vinculados a actos que realmente no le ameritan la posibilidad de salir adelante en nuestro país. Entonces, de acuerdo a lo que usted manifiesta, deberíamos de volver a la escuela politécnica. Yo, por ejemplo, estudié en el Alfonso Ugarte y había pues secundaria común, secundaria comercial, secundaria técnica, había electricidad, había mecánica automotriz, carpintería, y también había pues por ejemplo en el campo comercial para ser contador mercantil. ¿Debería volver eso? Claro, tendría que volver, porque de esa manera, mire, en todos los países desarrollados hay carreras técnicas. Acá no sé por qué estos gobiernos traidores anularon el currículo las carreras técnicas y dejaron con Fujimori la priorización, la universidad privada, y con ello definitivamente el abandono total del Estado, el desentendimiento
de la obligación que tiene con la educación pública en el país. Nosotros debemos recuperar. Inclusive desde el colegio debemos volver muchas asignaturas que se perdieron, como educación cívica, formación premilitar, historia, filosofía, cívica, que son importantes. También Son cursos formativos. Ejemplo, claro, son formativos, educativos, formativos, eso es importante. Pero eso se ha dejado de lado porque en el afán de pretender decir que los jóvenes no se vinculen a la tarea política. Había política económica, asignaturas que antes te permitían leer, debatir, y los profesores, recuerdo, teníamos profesores de diferentes tendencias, había apristas, había democracia cristiana, me acuerdo también un partido Unión Odristas, Partido Comunista Peruano, Partido José, varios partidos, y uno se inclinaba en función de que finalmente quienes te daban mayor pedagogía, orientación, uno tomaba una posición política o doctrinaria, filosófica. Hoy día se ha perdido, pero para mí fundamentalmente son las carreras técnicas y cursos fundamentales que puedan permitir cultura, que los ciudadanos sepan discernir, evaluar. Hoy día termina un alumno no está preparado para tener un discernimiento de lo que representa su participación social en la actividad política del país. O sea, y si son los que van a definir, son los que van a elegir, definitivamente no será el conocimiento, porque justamente este sistema ha llevado ese camino para tener ciudadanos que no tengan capacidad de discernimiento y decidir con su voto. Si no han empezado las campañas como antes con la butifarra, ahora con regalos, con preventas para comprar como el grupo fujimorista, ¿no? O sea, van con sus tuppers, con sus regalos y así compran con conciencia de los ciudadanos por la demanda y la necesidad que carecen nuestros ciudadanos y la falta de conocimiento. Sí, pues verdaderamente antes con esos cursos prácticamente los muchachos salían mecánicos, soldadores o electricistas y podían acceder a un empleo. Ahora lamentablemente solamente salen con lo que antes le llamamos la secundaria común. Y es más, habían cursos que nos daban cierta solidez, cierta madurez para poder entender nuestra sociedad como economía política, filosofía y geopolítica. Así es, geopolítica, que hoy día no se estudia. Pues es importante recuperar todas esas asignaturas, porque de esa manera vamos a lograr que las nuevas generaciones tengan la capacidad y también al final decidir si tienen inclinación o vocación, pasión por esta tarea política. Pero van a tener conocimientos, que es lo que hay que inculcar, valores. La educación, por ejemplo, había educación cívica, antes había el patriotismo. Yo recuerdo de muy niño, siempre nos dieron la idea pues, de recuperar Arica, Tarapacá, también había un chauvinismo, por cierto, pero que era un peruanismo, un patriotismo, ¿no? En la que uno decía, bueno, yo de mayor, cuando esté grande, esté joven, iré al ejército a recuperar Tarapacá, ¿no? Y de esta manera volver a alinear a los peruanos. O sea, no necesitamos quizás cultivar el chauvinismo, la confrontación, pero sí es necesario generar patriotismo, amor a la patria, amor a lo nuestro, y eso es inculcar valores. Y para eso se necesita pues también orientación de ciertas asignaturas, como la historia del Perú, que también ya hoy día no se estudia, geopolítica ya no se estudia, hay que recuperar. Sí, pues, y para no estar regalando nuestros recursos naturales. Exactamente, y ya no, por eso los jóvenes ya no defienden lo nuestro, porque están pensando con la nueva tecnología, por cierto, pues, puede estar interconectado con el mundo, pero está desconectado de nuestra realidad. Y eso es lo que hay que cultivar en el país. O sea, está bien, yo estoy de acuerdo con tanta ciencia que ha avanzado, hoy día podemos estar hablando por este medio, pero también la educación del país tiene que cambiar de raíz para empezar a valorar lo nuestro. Señor Vega, ya para ir terminando la entrevista, si bien es cierto que el señor Pedro Castillo en campaña electoral ofreció el indulto del señor Antauro Humala, al margen de esa propuesta de campaña, ¿usted piensa que el señor Pedro Castillo o el señor Antauro Humala debe ser indultado? Nosotros, por cierto, tenemos ese noble propósito de que sea indultado, y la familia también, pero eso es la responsabilidad del presidente, es la facultad del presidente, es una facultad y una gracia que solo la concede el presidente, y él ofreció la campaña, y finalmente será su palabra frente a lo que va a significar si la cumple o no, y esperamos que finalmente ya el presidente, esperamos que su decisión, ¿no? Tampoco nosotros no queremos combinarlo, pero creo que alguien que en una campaña, bueno, a veces en nuestro país muchos ofrecen la campaña y luego se olvida, ¿no?
Espero que no sea el caso de este tema, ¿no? Porque la familia tiene esa expectativa legítima, nosotros también de que sea indultado, porque está preso no por robar, él no ha delinquido. Y hizo una gesta importante por los problemas graves, problemas de corrupción de Toledo, y la historia le da la razón. Y Toledo está procesado por corrupción. Entonces, a él se le ha castigado por enfrentarse al grave fenómeno de la corrupción. Hoy día se le tiene castigado y restringido, inclusive en todos los sectores, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia, un poco más, ni su familia lo visita, totalmente aislado. La verdad que yo creo que es un tema de justicia. Esperamos también, ya eso queda la responsabilidad del presidente, si es que en verdad cumple con su palabra, ¿no? Pero también sobre los hombros del señor Antauro Humala pesa pues la muerte de esos hermanos policías. No, pero ahí yo he leído, estimado amigo, que se ha hecho toda una investigación y hay claramente las muestras, las pruebas balísticas, todo, que ellos no fueron ejecutados por los endocaceristas, fueron ejecutados por francotiradores del ejército. Ahí las pruebas. Hay un proceso de revisión, pero la justicia, como bien lo has dicho hace un rato, tarda y ahí está durmiendo en sueño de los justos. No avanza. La verdad que él no ejecutó a nadie. A él en la prueba abscisión atómica no le encontraron pólvora en el cuerpo ni a los que acompañaron. Esos disparos vinieron del cerro por la espalda. Fueron asesinados vilmente esos pobres policías y también 12 endocaceristas. Y por cierto, nosotros siempre hemos expresado nuestra solidaridad, nuestra indignación por este accionar de malos elementos de la Fuerza Armada, dirigidos por Toledo y el comando que ellos tenían las operaciones, ejecutaron a estas policías que murieron injustamente, ¿no? Señor José Vega, le agradecemos su participación en el programa. Muchas gracias y esperemos verlo de nuevo. No, gracias a usted, muy amable, muchas gracias. Felicitaciones por su programa, muy amable. Amigos, hemos tenido la presencia de José Vega, es congresista de la República, con quien hemos tratado temas de actualidad nacional, como la próxima entrega que va a hacer el presidente Pedro Castillo respecto de los 350 soles, ya no a familias, sino a personas y a un universo de 13 millones de peruanos. Esto más o menos va a equivaler a 4.550 millones de soles, casi un 2 a un 3% del presupuesto general de la República. Y cuando no haya caja, ¿a dónde se va a recurrir para entregar bonos? Lo importante, señores, es preocuparnos en reactivar nuestra economía, que el empresario tenga la confianza del caso para que invierta, para que se genere empleo y para que crezca también la recaudación tributaria, para que el Estado pueda financiar toda su actividad, porque el Estado también pues gasta pues manteniendo todos esos ministerios, todos esos trabajadores estatales, profesores, médicos, y que son necesarios, policías también, y también hace obras. Asimismo, también hemos tratado sobre el señor Héctor Beja, que prácticamente ya era inevitable por sus declaraciones que dé un paso al costado porque no daba la talla para ese cargo. Asimismo, también hemos tratado sobre la opinión que dio el señor Vladimir Cerrón, que prácticamente el único partido de izquierda es Perú Libre y el resto no, y que el resto prácticamente son financiados por el gobierno o por los norteamericanos, como lo dice él, ¿no? Asimismo, también hemos tratado sobre el partido que está tratando pues de fundar el señor Pedro Cerrón y sus compañeros o camaradas del Movadef respecto de un partido, el señor Pedro Castillo, respecto de un partido magisterial, y que de repente eso podría ser un rompimiento con Perú Libre, el partido del señor Pedro Castillo y el partido Perú Libre del señor Vladimir Cerrón, y que de repente podría también tener repercusiones en el Congreso, porque sabemos que no todos los congresistas, que en este caso son 37, son de Perú Libre. También ahí hay congresistas que responden pues al señor Pedro Castillo porque él prácticamente lo recomendó, están ahí y han salido elegidos. Así también hemos tratado acerca de la oferta que hizo pues el señor Pedro Castillo en campaña electoral, de darle el indulto al señor Antauro Humala, con lo cual el señor José Vega está pues de acuerdo y espera que el señor Castillo cumpla con esa promesa electoral. Y asimismo también ha manifestado de que esos muertos que pesan sobre los hombros del señor Antauro Humala no sean responsabilidad de Antauro, sino que eso fue
obra y gracias de unos francotiradores que pertenecían al ejército peruano y que en última instancia es responsabilidad del señor Alejandro Toledo, que en ese tiempo era el presidente de la República, y según él, el tiempo le dio la razón porque el señor Alejandro Toledo pues está siendo procesado por corrupción. Supuestamente recibió 30 millones de dólares del grupo Odebrecht. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.